David Tuesta Cárdenas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ex ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, muy amable, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Encantado. Sí, yo mencionaba que usted ayer ha escrito una columna a la vena, directa. El daño está hecho. ¿Eso qué significa, doctor Tuesta? ¿Que ya nada va a ser igual en la economía mundial después de las medidas arancelarias impuestas desde el 5 de abril? Sin duda, ¿no? Yo creo que ahí lo que se presenta es un escenario muy complicado, difícil de darle vuelta rápidamente. Es decir, siempre hay posibilidades de mejora, por supuesto, pero va a tomar, creo, algún tiempo. Yo creo que los mercados han quedado bastante tocados con estas idas y vueltas arancelarias. De hecho, si uno observa las revisiones de los principales organismos, instituciones internacionales, como por ejemplo el propio Fondo Monetario Internacional, pues uno observa correcciones, digamos, en un escenario, vamos a decirlo, eh, moderado, digamos, del efecto de estas medidas de casi medio punto en el crecimiento mundial anual. Y cómo no, digamos, un medio punto de crecimiento impacta sin dudas al crecimiento local, al crecimiento doméstico, ¿no? Este, y claro, si es que, recuerda que estamos hablando de un escenario de pausa también Claro. en cuanto por parte del gobierno americano, digamos, que ya se va a acabar y digamos, estamos a la expectativa de ver qué otras acciones va a tomar. Si esta circunstancia se profundiza, pues seguramente podemos encontrar situaciones más complicadas, ¿no? Incluso el propio Fondo Monetario Internacional indica que estas caídas podrían ir en torno al 1% de crecimiento, del impacto al crecimiento, ¿no? Entonces, por tanto, habría que ver y monitorear con calma qué va a suceder, pero desde el punto de vista de la política económica dentro del país, pues hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos y tener en cuenta que va a ser muy difícil que nosotros quedemos al margen de estas circunstancias, ¿no? En primer lugar, me gustaría un poco analizar en el tema macro para aterrizar en el caso peruano, doctor David Tuesta. Entonces, esto es inevitable que va a generar una distorsión en los mercados. Va a haber mayor Ujú. inflación y naturalmente se desacelera la economía. ¿Esto es lo que va a ocurrir? Sí, sin duda, sin duda, a ver, no, cuando la economía mundial se desacelera, este, lo que termina generándose es que nuestros principales socios comerciales, los demandantes de nuestras exportaciones, ¿no? Que para ellos serían importaciones, se desaceleran, ¿no? Porque ya no estamos creciendo al mismo ritmo. Ello que implica, por un lado, hay un efecto volumen, la Claro. producción que genero ya no va a golpear, no va a traer igual el similar impacto, no va a tener similar dinamismo internamente. Y por otro lado, también puede producir un efecto precio, ¿no? Y este efecto precio es que, claro, ante menor demanda, pues nuestros términos de intercambio, es decir, el precio de nuestros productos que se venden al extranjero, fundamentalmente el precio del cobre, se puede ver golpeado, ¿no? Y como consecuencia de ello también impactar negativamente a la economía. De hecho, ¿no? Digamos, existe una fuerte correlación histórica entre precios internacionales altos de nuestros productos respecto a el crecimiento económico general del país. Entonces, si este efecto Trump, ¿no? Se termina transformando o reflejando en esta pérdida en los términos de intercambio, pues vamos a ver todos afectados sin duda. Y el otro tema también que hay que tener en cuenta es que cuando hay riesgos globales como consecuencia de una reducción del crecimiento económico no esperado, en este caso, es decir, bueno, ahora ya más o menos lo esperamos, ¿no? Pero digamos, esto no era anticipado, digamos, a esta magnitud antes que llegara Trump. Este, también a los países en vías de desarrollo o emergentes, ¿no? Como es el caso peruano,
suelen ser percibidos, pues, como no, con mayor riesgo, ¿no? Entonces también se puede generar un efecto de salida de capitales, ¿no? En búsqueda de países que tradicionalmente tienen una mejor característica de funcionamiento, ¿no? Institucional, ¿no? Y por tanto, esto afecte, por ejemplo, algunas variables financieras como el tipo de cambio, ¿no? Ahora, esta mañana las agencias noticiosas en el mundo dan a conocer que China habría anunciado la posibilidad de una negociación con Estados Unidos bajo una condición de que Estados Unidos deje sin efecto el tema arancelario para entrar a un proceso de negociación, ¿no? Ahora, esto más que tener un efecto en los dos países, ¿de qué manera puede tener un efecto en el resto de países? Porque como usted dice, son los dos grandes bloques comerciales que en este momento están chocando. O sea, ¿de qué manera, ya para aterrizar en el caso peruano, esto nos puede afectar? Y si estamos preparados en el Perú. No, definitivamente nadie está en general preparado para lo que viene sucediendo ahora. Eh, Básicamente, la mejor preparación que podríamos tener es primero asumir el escenario económico ¿cómo se podría decir? Con realismo, ¿no? Los ajustes son los ajustes, no podemos hacer nada, pero sí, lo que sí deberíamos reaccionar es en torno a buscar la menor pérdida de competitividad en el corto plazo, ¿no? Eso sí, sin duda, ¿no? Eso es lo que se tiene que avanzar. Entonces ahí, por ejemplo, lo que es importante es que el gobierno pues deje planteada una hoja de ruta de competitividad, ¿no? Yo creo que es fundamental, digamos, es decir, las negociaciones arancelarias, esa parte, ok, ojalá funcione, pero recordar que somos una economía muy pequeña. Sí, seguramente hay que esperar que se respeten los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, pero eso puede tardar, ¿no? Bajo este concepto de políticas de emergencia nacional, que es lo que ha aplicado el gobierno de Trump, hasta que las cortes, los tribunales en los Estados Unidos también determinen, pues ese es el terreno en el cual estamos jugando. Entonces, por la vía comercial diplomática, pues hay que moverse con cuidado y difícilmente vamos a tener una posición agresiva ganadora. Entonces lo que nos toca es movernos con cuidado ahí, pero sí, de manera más agresiva, si se quiere decir así, avanzar con esas reformas postergadas. Ojalá que se pueda generar consenso para avanzar en ello, ¿no? Usted concluye su artículo ayer donde dice que nuestra economía es una economía abierta y dependiente del comercio global. Y dice, no tiene margen para el autoengaño. Cuando usted se refiere al autoengaño, ¿qué significa? ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno para no autoengañarse? Bueno, este, yo creo lo más que el gobierno es el gobierno. Yo creo que hay ¿cómo se llama? Instituciones, organismos que lo tienen claro, ¿no? Por un lado, ¿Ya? el ente rector de la política económica, PCR. como el, como el MES por un lado y el Claro, Banco Central de Reserva por el otro. claro. Este, eh, pero el tema es, sí, los amigos del Congreso, por ejemplo, donde muchas de las acciones se tienen que aprobar con leyes por parte de ellos, toman conciencia de esto, ¿no? Un autoengaño, por ejemplo, utilizando el término, es movernos bajo el mismo marco laboral que tenemos ahora, ¿no? Este marco laboral, eh, que lo único que hace es limitar, por ejemplo, la facilidad de contratación, de que más trabajadores estén empleados formalmente y que tenga que enfrentar costos bastante más elevados para producir respecto a otras economías. Perú tiene unas economías con mercados laborales más costosos y al mismo tiempo con baja productividad. Entonces, por ejemplo, ¿no? A mí me pareció en todo caso muy interesante, como señala al menos que el Ministerio de Economía y Finanzas en su plan de regulador haya considerado inicialmente eliminar el tema de tercerización que formó parte de la Agenda 19 de Pedro Castillo, pero entiendo ahora, porque estamos revisando el marco macroeconómico multianual reciente, ya no aparece. Entonces, otra vez, ¿no? Lo que observamos son estos
estos retrocesos, ¿no? Políticos, entiendo que no es el MEF quien ha decidido, sino es desde más arriba la presidenta quien debería haber dicho, ¿sabes qué? Esto me genera muchos problemas con las bancadas, no lo hagas mejor, y al final lo han terminado sacando. Entonces, el tipo de cosas, ¿no? El autoengaño, lamentablemente, pues no está solamente en el ámbito, en el ámbito de si el MEF sabe o no sabe, o si el ISR sabe o no sabe, sino Claro. en la otra pata también, la pata legislativa que limita esa situación, ¿no? Ahora, permite un poco ya entrar al terreno ya de la economía en el país. El ministro Salardi Rodríguez hace poco menos de mes y medio indicaba que podríamos crecer este año un 4%. Analistas, observadores económicos señalan que era una meta bastante ambiciosa, pero poco probable de lograr. Así como están las cosas, este año, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál podría ser la meta que podríamos alcanzar? Bueno, el, el 4 y el 3,5%, digamos, vamos, no, siempre es bueno plantearnos crecer más, ¿no? El Perú necesita crecer, por supuesto, de Claro, manera sostenida en torno al 5, o sea, por supuesto, ojalá se pueda dar, no solamente una vez, sino que se mantenga de forma sostenible, pero la verdad es que estamos lejos en términos de nuestro potencial de crecimiento para llegar a ello, ¿no? Hay un término que se conoce, el crecimiento potencial, es decir, es como la capacidad de máquina, vamos a ya, decir, es el potencial es la velocidad normal que debería que debería marcar tu velocímetro, ¿no? Cuando aprietas el acelerador, ¿no? Tu velocímetro te puede marcar, no sé, 220, 240 kilómetros, pero tú no puedes tener una máquina en 240 kilómetros corriendo permanentemente, ¿no? La máquina claro. se sobrecalienta, ¿no? Le empiezan a aparecer las luces, a prenderse, porque no puedes, ¿no? Tu velocidad promedio de repente, ¿no? O mejor dicho, podría ir alrededor de los 100, tu potencial, ¿no? De esa máquina podría ser de repente 150, 160, no lo sé, Claro. y podrías estar un largo tiempo al respecto, eh, pero hay otras máquinas, por ejemplo, que de repente no están bien mantenidas y su nivel de velocidad, pues de repente está en torno a los 90, 80 kilómetros porque no puede dar más. Eso es lo que pasa con el Perú. El Perú entre el periodo 2000, hace 10 años, vamos a ponerlo así, pasó por un periodo de alto crecimiento, ¿no? Pero venía de la mano de una buena máquina, ¿no? Te permitía crecer el ritmo de 5 o 6 sin problema, porque la máquina estaba bien mantenida, se estaban haciendo reformas, se estaban mejorando, entonces podías correr. Hoy, de acuerdo al Banco Central de Reserva, el nivel de tu máquina máximo puedes crecer a 2,5. Entonces, hoy, el año pasado, 3,1, estás creciendo por encima de esa velocidad normal, ¿no? No hay razones para pensar que hayas mejorado la máquina. Entonces, pensar que uno pueda crecer de forma sostenida a niveles de 4 es un poco ilusorio, ¿no? Porque si no mejoras la máquina, esos crecimientos, en primer lugar, son de una vez, de una sola vez y no se repetirá. Entonces, pero igual, no llegar a ese 4 o a 3,5, hoy, con los riesgos que hemos comentado al inicio, Claro. parece que es muy aspiracional, ¿no? Por parte del MEF, ¿no? El promedio de las proyecciones están más en torno al 3. Y un escenario, como hemos estado comentando, de crisis internacional y además los temas políticos que se van a ir Claro. acentuando, eh, pues yo tomaría con calma, ¿no? Y en todo caso, lo que no tanto me preocupa dar la cifra, ¿no? 3, 5, 4, 6, sino las consecuencias que tiene esa cifra en torno a decisiones Claro. políticas importantes de responsabilidad, como por ejemplo es el tema ¿cómo se llama? ¿Cómo es el tema el cumplimiento de la regla fiscal, lo que significa el tema presupuestal, ¿no? Si yo digo que voy a crecer 3,5, implica que los presupuestos Claro. están amarrados a ello, ¿no? Así es. Entonces, claro, si yo estoy, diciendo voy a hacer 3,5, entonces todos los presupuestos se van a armar en función a ese número, ¿ok? Entonces, me parece que ahí puede estar el riesgo. Yo creo que mucho más sano sería plantear el presupuesto en función a un número. O sea, yo puedo decir, ok,
yo aspiro a crecer 3,5, pero mejor tomemos 3 de crecimiento por si acaso, porque tengo que hacer presupuestos, ¿no? O sea, es mejor tener eso en consideración que lanzarme a un mayor gasto que pueda después me pueda complicar a mí fiscalmente, ¿no? Porque me estoy agarrando a que voy a tener un crecimiento mayor. Es Claro. como que yo en mi familia decida gastar más porque creo que me van a subir el sueldo, ¿no? Entonces, no, mejor es mantengámonos. Yo tengo una buena expectativa que me van a subir el sueldo, tengo una buena expectativa que voy a vender más, ¿no? En mi bodega, tengo expectativa que Claro. me voy a ir mejor con mis trabajos, pero por si acaso hagamos un presupuesto como si eso no hubiera pasado. Y recién cuando se concrete, pues vamos para adelante. Entonces yo creo que eso es el principal riesgo de estar planteando cifras de crecimiento que de repente no se dan, que ojalá se den, pero que quizás no se dan. Y finalmente, la decisión del Congreso acaba de firmar la autógrafa para el retiro de la CTS. ¿Hacia dónde nos lleva esto, doctor Tuesta? Bueno, esto es lamentablemente una política que se ha desvirtuado completamente y con esta medida ya lo que ha planteado es que se retira 50% de la CTS siempre, o sea, ya no necesita aprobación, es una cosa automática que ha quedado ahí, con lo cual uno se pone a pensar, ¿para qué tenemos esta ley? ¿No? Claro, Su idea era generar ahorros para cuando uno perdiera así el es. empleo, pero hoy ese ahorro va a quedar pues eliminado, ¿no? O sea, voy a perder el empleo Así y ese es. dinero lo voy a ir comiendo antes, ¿no? Entonces, ese mecanismo de seguro ya ha perdido todo sentido, ¿no? Sí, seguramente algunas personas será una liquidez importante, pero nos coloca, pues, lamentablemente, en un deterioro de nuestras Así capacidades es. institucionales y de seguridad y protección social a futuro, ¿no? Entonces, eso es, de todo punto de vista, es una mala medida, pero pues que algún tipo de liquidez generará en la economía en el corto plazo. Muy bien, doctor David Tuesta, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Muy amable, muchas gracias, don José. Buen día, Saludos. conversamos con el doctor David Tuesta Cárdenas.